Recuerdo esa tarde lluviosa como si fuera ayer, aunque han pasado muchos años desde entonces. Era un niño, solo en casa mientras mi madre salía a hacer algunas compras rápidas. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas y el viento hacía crujir las ramas de los árboles afuera. Estaba acurrucado en el sofá, tratando de mantenerme entretenido con un libro, cuando escuché los golpes en la ventana. Al principio, pensé que era solo el ruido de la tormenta, pero los golpes se hicieron más fuertes y persistentes. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo rápido en mi pecho, y me acerqué a la ventana para ver qué estaba pasando. Lo que vi heló mi sangre en las venas. Un hombre, de aspecto desaliñado y empapado por la lluvia, se aferraba al borde de la ventana, mirándome con ojos que parecían vacíos y sin vida. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ropas estaban empapadas y raídas. Por un momento, me quedé paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de aquel extraño visitante. Entonces, el hombre comenzó a hablar, su voz áspera y llena de desesperación. Me suplicaba que le dejara entrar, que tenía frío y necesitaba refugio de la tormenta. Sus palabras eran urgentes y exigentes, y sus ojos parecían perforar mi alma mientras me miraba fijamente. El miedo se apoderó de mí en ese momento, y retrocedí de la ventana con un grito ahogado, cayendo de espaldas al suelo. La idea de dejar entrar a ese extraño en mi casa me aterraba, y su presencia me llenaba de un profundo sentido de peligro. Pero el hombre no se detuvo ahí. Comenzó a golpear la ventana con furia, sus puños golpeando el cristal con una fuerza que parecía capaz de romperlo en cualquier momento. El sonido retumbaba en mis oídos, y el terror me envolvía como una manta fría. Corrí hacia la puerta, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo desbocado en mi pecho, buscando desesperadamente a mi madre. Cuando finalmente la encontré y logré articular lo que había sucedido, su rostro se llenó de preocupación y angustia. Agarró mi mano y me llevó de vuelta a la sala de estar, donde la ventana estaba ahora vacía. Buscamos por toda la casa, pero no encontramos rastro alguno del hombre. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero el extraño visitante había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Por último debo mencionar un detalle bastante importante: vivíamos en el 10º piso de un edificio, y no había forma de que alguien pudiera haber llegado hasta nuestra ventana desde el exterior. Recuerdo esa tarde como si fuera ayer. Estaba sola en casa, disfrutando de una película en mi sala de estar, cuando noté algo extraño en la puerta que conducía al patio trasero. Un bulto oscuro y retorcido se erguía frente a mí, deformando la forma de la puerta como si estuviera hecho de gelatina. No podía apartar la mirada de esa grotesca figura, que parecía estar congelada en el lugar con la mirada perdida en algún punto de mi casa. El miedo se apoderó de mí, paralizándome en mi lugar mientras observaba esa cosa indescriptible frente a mí. No podía comprender lo que estaba viendo, y el terror se apoderó de mi mente mientras trataba de encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando. Pasaron unos largos y angustiantes minutos mientras permanecía allí, inmóvil y temblando de miedo. La figura retorcida frente a mí no parecía notar mi presencia, como si estuviera completamente absorta en su propio mundo de pesadilla. Finalmente, la cosa comenzó a moverse. Con movimientos lentos y torpes, se arrastró hacia el exterior, desapareciendo lentamente en la oscuridad del patio trasero. El alivio inundó mi cuerpo mientras la cosa se alejaba, pero el miedo persistió en mi mente mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. Después de que la cosa desapareció por completo, me aventuré tímidamente hacia la puerta para ver si podía encontrar alguna evidencia de lo que había visto. Pero no había nada allí, aparte del frío y la oscuridad del patio trasero. Durante días, no pude sacar de mi mente la imagen de esa cosa retorcida y deformada. Me atormentaba en mis sueños, acechando en las sombras de mi mente y recordándome que el mundo está lleno de horrores que no podemos comprender. Nunca volví a ver algo como aquello, pero el recuerdo de esa tarde sigue persiguiéndome, recordándome que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Y aunque trato de convencerme de que fue solo una ilusión, una alucinación causada por el estrés o la fatiga, sé en lo más profundo de mi corazón que lo que vi aquella tarde fue real. Y esa es una verdad que me aterra más que cualquier película de terror que haya visto jamás.
Recuerdo esa noche como si fuera ayer, una de esas experiencias que te hace cuestionar tu propia cordura. Estaba solo en casa, como muchas otras veces, disfrutando de la tranquilidad que tanto apreciaba. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió abruptamente cuando comencé a escuchar mi nombre susurrado desde el primer piso de la casa. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Tal vez el silencio de la casa había comenzado a jugar trucos con mi mente. Pero el susurro persistente de mi nombre me llenó de una inquietud creciente y supe que no podía ignorarlo por más tiempo. Armado con una escoba, como si eso pudiera brindarme algún tipo de protección, me aventuré hacia abajo, hacia el primer piso de la casa. Cada paso resonaba en el silencio de la noche y mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba al origen de los susurros. Al llegar al primer piso, me encontré con una escena inquietante. La casa estaba envuelta en una oscuridad espesa, iluminada solo por la débil luz de la luna que se filtraba por las ventanas. No había nadie a la vista, pero el susurro de mi nombre continuaba, más fuerte y persistente que nunca. Con el corazón en la garganta, recorrí cada habitación de la casa, buscando desesperadamente la fuente de los susurros. Pero no importaba cuánto buscara, no encontré a nadie. La casa estaba completamente vacía, aparte de mí mismo. El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿Estaba siendo acechado por algún espíritu maligno, o mi mente me estaba jugando una cruel jugarreta? No podía encontrar una explicación lógica para lo que estaba experimentando, y eso me llenaba de un terror indescriptible. Decidí que ya era suficiente y subí de nuevo al segundo piso, tratando de sacudirme la sensación de miedo que me había envuelto. Me encerré en mi habitación, esperando que la seguridad de las cuatro paredes pudiera protegerme de lo que sea que estuviera acechando en las sombras de mi propia casa. Pasaron las horas, pero los susurros no cesaron. Seguían flotando en el aire, envolviéndome en una neblina de miedo y paranoia. No pude conciliar el sueño esa noche, atormentado por la sensación de que algo oscuro y siniestro estaba al acecho en las sombras. Al amanecer, la casa estaba tranquila una vez más, como si nada hubiera pasado. Pero el recuerdo de esa noche permaneció grabado en mi mente, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos comprender y que a veces la soledad puede ser la peor compañía de todas. Desde entonces, evito quedarme solo en casa durante la noche, temiendo lo que pueda acechar en las sombras cuando las luces se apagan y el mundo se sumerge en la oscuridad. Fue una noche que cambió mi percepción del mundo para siempre. Estaba solo en casa, como muchas otras noches, absorto en mi computadora mientras jugaba un videojuego. La luz tenue de la pantalla iluminaba la habitación, creando sombras que bailaban en las paredes a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi, solo por el rabillo del ojo al principio. Un movimiento fugaz, apenas perceptible, en la esquina de mi habitación. No le di mucha importancia al principio, pensando que era simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada en la oscuridad de la noche. Pero el movimiento persistió y comencé a sentir una sensación de incomodidad que se arrastraba por mi espalda. Lentamente, desvié la mirada de la pantalla y miré hacia la esquina de la habitación. Y allí estaba, una figura oscura, apenas visible en la penumbra. El miedo me invadió en ese momento, paralizándome en mi lugar mientras observaba con horror cómo la sombra parecía observarme con ojos invisibles. No supe qué hacer en ese momento, mis músculos se tensaron y mi mente se nubló por el pánico. Finalmente, reuní el coraje suficiente para girarme lentamente en mi silla, enfrentando a la sombra oscura que me observaba desde la esquina de la habitación. Pero cuando lo hice, la sombra pareció desvanecerse ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Sacudí la cabeza, tratando de sacar la imagen de mi mente, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a suceder. Otra noche, otra sesión frente a la computadora, y una vez más vi la sombra oscura en el reflejo de la pantalla. Esta vez, me levanté de mi silla con determinación, decidido a enfrentar lo que sea que estuviera acechando en las sombras de mi propia habitación. Pero cuando me volví hacia la esquina, la sombra ya no estaba allí.
En su lugar, pareció hundirse lentamente en la pared, desapareciendo como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. Desde entonces, ha sucedido más veces de las que puedo contar. Siempre en las noches en las que estoy solo en casa, siempre cuando menos lo espero. La sombra oscura parece acechar en las sombras, observándome con una presencia que no puedo explicar. Ahora, temo quedarme solo en casa, temiendo lo que pueda acechar en las sombras cuando las luces se apagan y el mundo se sumerge en la oscuridad. La sombra oscura sigue ahí, esperando en las sombras, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender, y que a veces el mayor terror reside en lo desconocido. Estaba solo en casa, como tantas otras veces, disfrutando de un momento de tranquilidad después de un largo día de trabajo. Decidí darme un baño relajante para liberar el estrés acumulado, pero lo que comenzó como un momento de paz pronto se convirtió en una experiencia aterradora que aún me persigue. Mientras estaba sumergido en la tina, empecé a sentir una incomodidad inexplicable. Una sensación de que no estaba solo en el baño, que algo más estaba presente. Al principio, traté de ignorar esa sensación, atribuyéndola al cansancio y al estrés del día. Pero la sensación persistió, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Fue entonces cuando noté algo extraño en el espejo frente a mí. En el rabillo del ojo, percibí un movimiento fugaz, una sombra oscura que parecía moverse detrás de mí. Mi corazón se aceleró, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras me giraba para enfrentar lo que sea que estuviera detrás de mí. Pero cuando lo hice, no había nada allí. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que la mente puede jugar trucos en momentos de estrés. Pero cada vez que miraba hacia el espejo, la sensación de ser observado regresaba, como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Decidí terminar mi baño lo más rápido posible y salir del baño. Pero incluso cuando estaba fuera del agua, la sensación de malestar persistía. Me miré en el espejo una última vez antes de salir del baño, y lo que vi me heló la sangre. En el reflejo del espejo, vi algo que no podía explicar. Una sombra oscura, apenas visible en el rabillo del ojo, se movía detrás de mí. Parecía estar acechándome, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras miraba fijamente el reflejo, sintiendo el miedo apoderarse de mí. Decidí salir del baño lo más rápido posible, dejando atrás la sensación de malestar que me había acosado durante toda la noche. Pero incluso cuando estaba en mi habitación, la sensación de ser observado desde el espejo persistía. No importaba dónde fuera, la sombra oscura parecía seguirme a todas partes, acechándome desde las sombras. Desde esa noche, evito el baño después del anochecer. La sensación de ser observado desde el espejo me persigue, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. Y mientras me preparo para dormir cada noche, me pregunto qué otra presencia oscura podría estar acechando en las sombras de mi propia casa.